Bienvenidos a la Guarida del Zorro, a este programa de entrevista en el que contamos hoy a una persona que ya conoceréis algunos del canal, al abogado y jurista Pedro Manuel González, autor del libro La justicia en el estado de partidos. ¿Qué tal estás, Pedro Manuel? Pues muy bien, Rubén, ¿y tú qué tal? Pues bien, aquí sin mucho cambio, la verdad. Bueno, no, parece que no se mueve mucho la cosa. No. Nada, me ha parecido pertinente contar contigo esta semana para comentar un tema que cada vez se está hablando más y es el tema de los ERTE, bueno, cómo se están viendo afectados ya los trabajadores, ¿no? Este gobierno que decía que no iba a dejar a nadie atrás y la gente sobre todo que estáis día a día lidiando con esta situación y con la gente que se está viendo afectada económicamente y laboralmente por el estado de alarma y, bueno, el estado de excepción encubierto en el estado de alarma que ha decretado el gobierno. Así a modo introductorio, ¿hay algo que te gustaría comentar? Bueno, en primer lugar, yo creo que decir lo que es un ERTE, después de que la ministra dijera que lo iban a saber hasta los niños pequeños, no sé si lo estimas oportuno. En principio, el ERTE es una medida colectiva, eso es lo que hay que tener en primera consideración. Mm, Se diferencia de otras como el ERE, precisamente en la T, en que mm, es temporal, ¿no? mm, Y los ERTES pues, pueden ser de varias clases. En primer lugar, por la propia naturaleza que tengan, porque serían ERTES, por un lado tendríamos los de fuerza mayor, que es como el que nos ocupa, y luego tendríamos ERTES que serían por causas técnicas, económicas, organizativas o de producción. mm. Y cada uno de estos, las medidas que se pueden acordar, también los ERTES pueden ser de dos tipos. ERTES suspensivos, es decir, de suspensión del contrato de trabajo, o ERTES de reducción de jornada, para reducir la jornada de trabajadores, o mixtos, naturalmente, que incluyan suspensión de contratos y que incluyan también reducción de jornada. El caso que nos ocupa, lo que hace el gobierno por decreto es declarar como causa de fuerza mayor todo aquello que tiene que ver o que atañe directamente a la actividad por parte o por culpa de la crisis sanitaria del COVID-19, ¿no? Habla de cierre, en principio, de comercios, porque acuérdate que había algunos tipos de negocios que se vieron obligados a cerrar por imperativo legal y bueno, y todavía están, Sí, ¿no? sí, la gran mayoría, y sobre todo La gran mayoría, las pequeñas y efectivamente. medianas empresas que además se les prohibió despedir. Exactamente, es que precisamente esa es la cuestión. Como se prohíbe despedir, a ver, la prohibición de despedir no es absoluta. La prohibición de despedir por un despido procedente, por ejemplo, disciplinario, se puede hacer. Lo que no se puede es extinguir contratos de trabajo por causas objetivas, es decir, por causas técnicas, económicas, organizativas, de producción, Lo que sí que se pueden de manera habitual con el alegando, Estatuto de los Trabajadores. eso es, alegando la circunstancia de la crisis sanitaria del COVID-19. Entonces, paralelamente, se inventa este ERTE especial, que además, en esa diferencia que hemos hecho de ERTES entre los de circunstancias productivas, el ERTE genérico, pongamos, y el de fuerza mayor, es que el de fuerza mayor, como sería el caso, tiene dos características fundamentales. La primera de ellas, que es los efectos, la fecha de efectos desde que se declara la existencia de la causa mayor y en segundo lugar, de fuerza mayor, y en segundo lugar, que tiene que ser declarada administrativamente por la autoridad laboral competente, de tal manera que si tú presentas un ERTE por otras circunstancias que no sea esta, solo tendrá efectos desde que tú lo presentas el ERTE, la empresa presenta el ERTE y además no se lo tiene que aprobar nadie. Otra cosa es que los trabajadores, su representación colectiva o ellos individualmente lo puedan impugnar, pero cuando hay una causa de fuerza mayor, se retrotraen los efectos a la concurrencia de la causa mayor, pero tiene que ser declarada por la autoridad administrativa. Y esa es la madre del cordero de toda esta historia, claro. ¿Por qué? Porque es la madre del cordero. Bueno, pues porque Para con la el gente que tema de no. los ERTES, al establecer la ley, esa causa de fuerza mayor y declararla, tiene que ser declarada expresamente por la administración, ¿no? Claro. Esa fuerza mayor. Y con todo lo que ello Que, conlleva. que si Date poder. cuenta que por lo menos en la Comunidad de Madrid, no sé, yo en los que he llevado en el despacho no se me ha resuelto ningún ERTE a día de hoy. Todo lo que hemos ido haciendo es cuando vencían, además, dice la ley, el Real Decreto que establece el procedimiento de los ERTES, tiene que resolverse en 5 días. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que hemos hecho? Que según se nos han ido presentando muchos ERTES, no se resuelve ninguno. A los 5 días hemos pedido la certificación de silencio administrativo positivo y eso es lo que se nos ha contestado. ¿Pero qué ocurre? Que claro, por ese agujero de la causa de fuerza mayor, al no ser resuelta expresamente, yo no quiero saber lo que pueda haber entrado.
porque puede haber entrado cualquier cosa, porque como no se ha resuelto nada, todo ha sido silencio administrativo positivo, vete tú a saber lo que ha entrado por ahí. Claro. Hombre, yo los que he presentado sé que han sido con este motivo, ¿no? Pero, Sí, pero no te lo que hay por ahí. Claro, no te responsabilizas de lo que haya podido hacer otra El gente. tema es que te voy a dar un dato que creo que te va a dar y a los que te siguen una idea muy, muy exacta de la cuestión. Es que, ¿sabes cuántos funcionarios hay en la Comunidad de Madrid? Que es una de las comunidades, el motor de España, ¿no? Como dice la señora Ayuso. Con todas las empresas que tiene, ¿cuántos funcionarios hay para tramitar ERTES en la Comunidad de Madrid, en el servicio correspondiente administrativo? Pues no lo sé, 500, 1000. 15. 15. 15. Esos son declaraciones del jefe de servicio. 15. También otra nota bastante significativa es que también este señor, que era, no me acuerdo su nombre, no me quedé con él porque lo iba escuchando en la radio cuando iba en el coche, cuando le oí hablar, decía que una vez abierto el plazo para la presentación de ERTES por causa del COVID-19, en el plazo de 2 horas se habían presentado más solicitudes de ERTE por fuerza mayor que en todo el año pasado. Claro, pues con esto se quiere decir que el papel lo aguanta todo. Claro. Es la conclusión que hay. El papel lo aguanta todo, pero además aquí hay un tema que además que este sí que tiene trascendencia política, yo creo que sí, a lo que tú ocupas el canal, más allá de lo jurídico, que es que date cuenta, las normas o quien establece el ERTE en cuanto a su norma o regulación general es una administración, que es la Administración Central del Estado, por decreto del gobierno, pero quien tiene que aprobar los ERTES son las comunidades autónomas, que vete tú a saber, porque no son del mismo signo político muchas veces, como ocurre también en la Comunidad de Madrid. Esto es utilizar a los trabajadores y a los empresarios como moneda de cambio de la lucha política partidista. Esto es gravísimo, ¿no? Porque si yo le quiero meter el dedo al ojo al gobierno, pues basta con que, digamos, sabotee cómo vayan esos ERTES, ¿no? Sí, y ya hemos dejado claro varias veces en este canal cómo a ningún partido le tiembla el pulso con tal de algún beneficio político el echar por tierra o el molestar o el dejar en la calle a un puñado de trabajadores. Caiga quien caiga, por supuesto. Bueno, respecto al tema de los cobros, porque hay mucha gente que está diciendo que no está cobrando los ERTE, estamos viendo ya un incremento significativo de españoles que están teniendo que acudir forzosamente a los bancos de alimentos, etcétera, etcétera. Y ya empezamos a ver el principio de lo que ya vaticinábamos muchos, ¿no? De la catástrofe económica, social y por el aspecto laboral que va a traer esto. A nivel legal o a nivel, digamos, de ejecución de procedimiento legal, ¿por qué se está resolviendo? ¿Por qué no se está resolviendo esta situación? ¿O por qué está teniendo estas trabas administrativas y esta inoperancia administrativa que estamos viendo? Bueno, pues yo creo que son dos. En primer lugar, circunstancias de orden técnico, en cuanto a la complejidad de la tramitación, que ahora te explicaré, o la especialidad, mejor dicho, de la tramitación de las prestaciones por desempleo. Y en segundo lugar, porque no hay pasta. Y entonces tienen que poner todos los problemas posibles en la tramitación para ir, digamos, demorando o fraccionando los pagos que se realizan, distribuyéndolos a lo largo del tiempo. Pero nada que te corte. Entonces, disculpa, Pedro. Si no hay pasta, entonces todo el tema este de la renta mínima y todas estas cosas que estamos hablando. Te vuelvo a decir, el papel lo aguanta absolutamente todo. Y un político con el BOE en la mano puede ser una catástrofe, un terrorista legal. Sí, vamos, o una cascada de creatividad también. Sí, por supuesto, hombre, ya te digo que el papel lo aguanta todo. Sé que me repito, pero es que es la verdad, ¿no? O sea, es así. Ocurre lo siguiente, mira, en cuanto a la tramitación de la prestación por desempleo, tiene unas particularidades en función del ERTE por fuerza mayor y concretamente el ERTE por fuerza mayor por COVID-19. Uno de ellos, el principal, es que además no gastas el paro, ¿no? O sea, en este tiempo que estás en ERTE, la prestación de desempleo, no estás tirando del paro que tengas acumulado. Eso es una de las especialidades fundamentales. Pero procedimental hay una muy curiosa, que es en vez de ser el trabajador el que, como en cualquier ERTE o en cualquier extinción o cualquier suspensión del contrato de trabajo que de derecho a la prestación por desempleo, es el trabajador el que tramita su prestación ante el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. Aquí se ha ordenado que sean las empresas quienes, a través de unas hojas Excel que han puesto colgadas en la página del SEPE, se vean obligadas
primero, a recabar la autorización de los trabajadores para que se cedan sus datos personales y números de cuenta. Y dos, que remitan la relación de trabajadores a efectos por los correspondientes ERTE y remitirlo al SEPE, siendo el SEPE el que se ocupe luego. Esto deja al trabajador absolutamente de espaldas a la tramitación del procedimiento. Entonces, añadimos a que no cobren la incertidumbre porque no tienes el control del expediente, ¿no? La solicitud del expediente se establece de empresa a SEPE, no de trabajador a SEPE. Esto, claro, al trabajador dice que estará haciendo la empresa. ¿Lo habrá hecho? ¿Me habrá metido en la lista? ¿No me habrá metido en la lista? Claro. Se puede consultar con el NIF si se está tramitando, no, pero como va todo tan lento, que metas tu NIF y no salga tu nombre no significa absolutamente nada. O sea que seguimos en la misma inseguridad. Y bueno, pues yo lo que me he encontrado, esto es un problema, ¿no? Y enlazando con el segundo, que es la distribución de los desembolsos económicos correspondientes, yo me he encontrado triquiñuelas para demorar el pago realmente sorprendentes, porque en esas peticiones colectivas, en esas hojas Excel, tienes que poner, entre una de las cuestiones que tienes que poner en cada trabajador, es su base de cotización de los 180 últimos días, ¿no? Que es lo que determina la prestación por desempleo. Eso es. Pues errores materiales de 1,20 €, como me ha pasado a mí, dan lugar a que pasado un mes y medio se le requiera a la empresa para que, diciéndole que no le cuadran las cifras, vuelva a remitir la base de cotización, ¿vale? Y no solo eso, sino que ahora otra de las características que tiene son las bonificaciones de exoneración de cuota de la seguridad social, lo que tiene que pagar por tener un trabajador la empresa. También hay unas bonificaciones y unas exoneraciones, ¿no? Según se vayan reincorporando trabajadores o mientras sigan en situación de suspensión o reducción de jornada. Pues bueno, están mandando la Seguridad Social unos boletines para saber lo que tenemos que hacer con los seguros sociales a partir del mes que viene, que son verdaderos saltos de obstáculos. O sea, es de una burocracia y una... Cuando se supone que ahora lo que habría que hacer sería agilizar, suprimir, digamos, las trabas. Eso es. Y se está haciendo todo lo contrario. ¿No? Y claro, ¿y qué pasa? ¿Que cuál es la consecuencia de que tú te equivoques en vez de poner una R, una S en la clave? Pues a lo mejor que te quedas sin bonificación o exoneración, ¿no? O sea, la puntilla para el empresario, sí. En este caso, en cuanto a las cotizaciones, y para el trabajador, por el tema que te he dicho antes, que se le responsabiliza a la empresa de la tramitación de la prestación del trabajador, que el trabajador que es el que está interesado, y no lo digo porque la empresa no piensa que lo tenga que hacer, sino porque, coño, eres tú el que te mueve. Una empresa que haga una solicitud colectiva de 50 trabajadores, estoy hablando de una pyme, pues no se va a preocupar de ir llamando, oiga, ¿y este trabajador ha cobrado o no ha cobrado? Cuando es el trabajador el que naturalmente tiene ese afán por cobrar cuanto antes y el que movilizaría la cuestión. O sea, claro. Bueno, y si quieres, así como último bloque para no hacer muy larga la entrevista, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Cómo se va a resolver? Ya estamos viendo, yo siempre digo que esto no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de sistema y de Estado. Que la inoperancia política que estamos viendo no es una cuestión de que sea PSOE Podemos, es una cuestión de que el estado de partidos, el régimen partitocrático, lo que hace, como bien estás ejemplificando y demostrando, digamos, pisándolo cada día, es como lo que hace es entramar, o sea, tentaculizar, administrativizar, dificultar todos los procedimientos con tal, pues, de no soltar dinero y con tal de no verse afectado en sus privilegios y en las personas que están enchufadas en la administración, que son miles de amigos, colegas, familiares y correligionarios de toda la clase política. Pero ¿a qué vamos? ¿Cómo se va, digamos, a desarrollar esto? ¿Qué personas se van a quedar atrás? Que dijo Sánchez que no iba a dejar a nadie atrás. ¿Qué colectivos van a ser los más afectados por todo esto? Hombre, a ver, colectivos sí, aparte de los ERTES, para mí desde luego hay uno que son los autónomos, que esos son los primeros que van a caer. Esto es así. Estoy seguro de que hay muchos cierres de trabajadores autónomos que no tienen empleados, que cuando se levante el estado de alarma no se va a levantar el cierre. Esos son los primeros que van a caer por la falta de protección que tienen, ¿no? Sí, porque solo se les ha dado como una línea de crédito, ¿no? Sí, bueno, y luego las mutuas, si has cerrado, las mutuas sí están dando un subsidio por cese de la actividad, o por suspensión de la actividad, tener que haber cerrado por esto. Y es que lo que dices tú, aquí hay un tema que sí que tiene una trascendencia política, y es la información trascendente para la solución de los problemas sociales, en este caso dentro del ámbito empresarial o laboral. Si no hay una cadena de transmisión entre el representante y el representado de esa información eficiente
para detectar primero el problema y después para solucionarlo, no se va a solucionar nunca, no se va a producir esa coordinación. Y eso solo pasa cuando te representan personas y cuando hay una representación por distrito entre estás hablando con el gobernado y el gobernante. Pero a un partido partido político, esa información se pierde porque no está pegada a la realidad. No es que se pierda, es que no le llega jamás. Estás hablando de que en el caso de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, donde cada distrito, cada comunidad, cada vecindario tiene acceso a su representante en el Congreso y le puede decir, oye, ¿qué estáis haciendo para solucionar esto? ¿Qué mecanismos? No, estás hablando de eso, básicamente. Claro, incluso el propio representante puede llevar, oiga, que mi barrio tiene estas peculiaridades porque es un barrio dedicado, imagínate, o un distrito al turismo. Claro. Pues ese representante de ese distrito, pues lógicamente se va a preocupar de los intereses de los hosteleros del turismo, claro, que es del sector servicios, en una capital, un distrito o financiero, pues naturalmente esas peculiaridades de cada sector, esas necesidades sociales que existen, se transmite esa información y se detecta por el político, claro, y se puede llegar a coordinar y a buscar una solución. Pero un partido político... Sí, y si se considera inoperante, echarle fuera, vamos. Exactamente. Y aquí, en cambio, delegamos en los partidos, delegamos no, rezamos ideológicamente para cada partido con el que nos identificamos, que luego al final lo que está pasando y lo que estamos viendo con los discursos, la polarización ideológica, etcétera, etcétera, es que ellos en lo que se están preocupando ahora es, bueno, viene crisis, lo primero, vamos a asegurar nosotros el sillón y el asiento. Exacto, date cuenta de que eso, además, tiene otra derivada, que es... como no existe cadena de transmisión de la información trascendente para resolver el problema, los partidos políticos lo que buscan en un sistema partidocrático es las representaciones que se llaman colectivas, que es sindicatos y patronal. Claro. Negociación a nivel colectivo, que desconocen absolutamente las necesidades de la mayoría y del grueso del tejido productivo, máxime cuando además son de orden estatal, claro, por organizaciones subvencionadas por el propio Estado. Eso te iba a decir, que no dejan de ser dos partes no dejan de ser dos partes pagadas por el mismo jefe. Entonces, bueno, ¿qué intereses van a defender? Exacto, defienden sus respectivos intereses, no los intereses de los que dicen que representan, porque no representan a nadie. Claro. Entonces, respondiendo de manera a la pregunta, ¿qué personas van a sufrir más estas consecuencias y dónde ves tú que están, digamos, se está dejando realmente a las personas atrás? ¿En los autónomos? Las pequeñas, medianas empresas y autónomos son los primeros que van a caer. Todos los trabajadores que no pueden acudir al teletrabajo, que fundamentalmente vienen a coincidir con los que te he dicho antes, pequeña y mediana empresa y sectores tan imprescindibles a pesar del desprecio del ministro del ramo de la hostelería, que no se puede trabajar a distancia. Claro. Sí, pero hay mucha gente que nos escucha que dirá, bueno, pues si cae un empresario, como la imagen colectiva del empresario está tan denostada, pero claro, si cae la persona que tiene un bar, no cae solamente el que tiene el bar, cae el que da servicio al bar, el que lleva las bebidas, los camareros, los cocineros, los trabajadores, evidentemente, que viven de un trabajo honrado. Es que al final va a ser los españoles de a pie, honrados, con un trabajo que no quieren, pues ya te digo, vivir de subvenciones, ni de dinero público, ni de cargos, ni de amigos, ni de tal, los que van a pagar el pato, ¿no? Por lo que parece. Exactamente. Es que date cuenta además que me decías tú, ¿y cómo van a pagar esto? Si es que el dinero no sale de los árboles. Se precisa tejido productivo para... Mira, hoy hemos tenido en gracia de que como nos habían suspendido y el gobierno dijo que aquello era una medida maravillosa y la vendió fenomenal, de que el primer trimestre del IVA y de pago fraccionado de renta se correspondía pagar como fecha tope 20 de abril, eran todas las domiciliaciones. Hoy es 20 de mayo, pues hoy se ha tenido que pagar. ¿Qué ha podido avanzar un empresario desde el 20 de abril hasta el día de hoy? Dímelo tú, ¿qué ha podido avanzar? ¿Qué ha podido generar? ¿Qué más le da? Está en la misma situación. Sí, con más deudas. Endeudarse, claro, endeudarse el que ha podido. Es por eso yo, desde un principio, consideramos que lo prudente era hacer como en Francia, como en Italia, como en Alemania, acudir a la suspensión fiscal. Es decir, por lo menos, ya que el que no produce, por lo menos que no se vea obligado a tributar, ya que no está produciendo nada. Lo que se hizo fue una patada a seguir, y esa patada a seguir ha llegado hasta hoy. Entonces, ¿tú crees que las consecuencias de lo que se ha hecho y lo que se está haciendo mal, ya digo, por las características del sistema y del régimen, van a tener una consecuencia de agravamiento de la propia situación a nivel laboral, social y económico? Desde luego, sin duda alguna, sin duda alguna. Y luego la incertidumbre, que es lo peor que puede existir.
porque volviendo al tema de los ERTES, que era por el que me preguntabas, este lunes salió al boletín que los ERTES van a durar hasta el 30 de junio, por los de causa de mayor, hasta el 30 de junio. Pero si nos vamos a una disposición, creo que la adicional primera, nos encontramos con la sorpresa que dice que todo lo que te he dicho antes, esto es el 30 de junio, es si el gobierno no dice lo contrario a veces. Ah, vale, muy bien. Bien, entonces digo, ¿para qué me he leído esto? O sea, esto lo que te quiere decir es que es una declaración de intenciones de que esto dure hasta el 30 de junio. Claro. Pero ahí te dice que, bueno, que esto será así en tanto en cuanto el gobierno no acuerde otra cosa. Y pues fenomenal, esto... Y lo peor de todo es que, digamos, los pocos mecanismos sociales que tendrían los trabajadores para poder, y empresarios, para poder acudir, digamos, a un neutral, a un imparcial, a un ciudadano, pues docto en derecho que pueda dirimir sobre su caso, ahora mismo está paralizado el acceso a un procedimiento judicial. Y hay rumores, dicen que el Ministerio de Justicia va a levantar los plazos procesales y administrativos a partir del 4 de junio. Yo ya es que hasta que no lo vean el BOE, no... O sea, no es que no me fíe, a ver si me entiendes. No, que sí, es que claro, los espectadores no lo sabrán porque generalmente no leen el BOE, pero los abogados estáis teniendo y viviendo una historia de terror con el BOE, porque cada día es como cada vez que te quedas dormido en un periodo en el que tienes pesadillas, ¿no? Y lo has dicho perfecto, con nocturnidad ya la he poesía. Nos reímos, pero es trágico porque demuestra claramente que esta gente pues no está en lo que tiene que estar, está pendiente de otras cosas, de otros criterios electorales, partidistas, y no está pensando ni han formado comisiones de trabajo ni ejecución de personas cualificadas que estén atajando los problemas sustanciales, sustantivos, reales que preocupan a la ciudadanía, que es el trabajo, la economía, los subsidios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque os estáis encontrando en el BOE que nos estamos encontrando que cada día aparece una cosa, además mal redactada, indeterminada, y que crea además más inseguridad jurídica, ¿no? Exacto, la inseguridad jurídica es lo peor que puede existir. Y en el ámbito laboral, por ejemplo, es que hemos tenido, o sea, al principio de toda esta crisis, yo recuerdo como una noche de pesadilla, la de aquel domingo antes del lunes, con el famoso permiso retribuido obligatorio, aquel que no se sabía, sacaron un BOE a las 12 menos cuarto de la noche diciendo quiénes podían ir a trabajar el lunes y claro, quién no. Claro. Es que eso y todo se arregló con una disculpa. Es decir, algo que hubiera hecho dimitir a cualquier primer ministro en Inglaterra o en cualquier país donde hay una democracia o un régimen representativo, aquí se solucionó con una disculpa. Sí, bueno. La disculpa en bajito, tampoco creo que a nadie no salió en titulares, no. Bueno, pues si quieres, para terminar, a mí siempre me gusta terminar con un mensaje de esperanza, ¿no? Que justamente puede que ahora sea el momento de poder ofrecer un cambio, de poder ofrecer un mensaje de unión alternativo, de decir, bueno, pues si ya vemos a dónde nos ha llegado este estado de partidos, a dónde nos ha llegado la partitocracia, vamos a propugnar una serie de elementos muy sencillos, muy tangibles, que existen, que no son la panacea y que pueden solventar, reconducir la situación hacia un futuro mucho mejor, que sería la separación de poderes y el principio representativo, la representación. Sí, la democracia, en suma. La democracia. Al fin y al cabo, lo que tenemos ahora, la legislación laboral que tenemos es la heredada de Franco, como el resto del régimen, ¿no? Sí. Entonces, esto es así, estamos ahora mismo viviendo en un estado semicorporativo. Realmente, y se acentúa ese corporativismo estatal en las relaciones del trabajo y empresariales en situaciones, cuanto más excepcionalidad, pues más se acentúa ese sistema corporativo, ¿no? Y que es el que tenemos, el fuero del trabajo, como precedente del Estatuto de los Trabajadores, pues bueno, es lo que hay, ¿no? Los juzgados de lo social, herederos de aquellas magistraturas de trabajo, y el tema, sobre todo, que te comentaba antes de la negociación colectiva, que es un síntoma pues de aquella normativa, ¿no? Los agentes, que se agrava porque los agentes sociales, los llamados agentes sociales, son estatales. No son sindicatos de los trabajadores, son sindicatos estatales. Sí, para que la gente nos entienda, lo contrario a algo estatal es algo civil. Es algo que está en la sociedad civil, que pretende a la sociedad civil, una asociación, como ha sido tradicionalmente siempre. Los sindicatos, los partidos han pertenecido siempre a la sociedad civil, porque no dejan de ser organizaciones civiles. Y el hecho de que estén en el Estado es algo residual del totalitarismo. Es decir, es algo residual que ha quedado en Europa de los regímenes totalitarios, porque los primeros que empiezan a pensar que la manera de desarticular, digamos, los intereses
civiles y de los trabajadores y de los grandes colectivos y de la base social es el fascismo, el totalitarismo, el nazismo, el franquismo, que dice, bueno, vamos a asumir estas corporaciones dentro del Estado, vamos a pagarlas por el Estado y así desarticulamos sus intereses, desarticulamos su razón social al final. La diferencia entre entonces y ahora es que antes había solo un sindicato estatal, que era el sindicato vertical, la Falange, Sí, sí. y ahora hay varios sindicatos en estatales, el Estado. Claro. Y la patronal, que es lo mismo, no es que me caiga mejor la patronal, no, la patronal es exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Da igual. Pues nada más, Pedro Manuel González. Bueno, se me ha caído el vídeo, a ver si lo... Pedro Manuel González, abogado, jurista, en fin, muchas gracias por haber estado en la guarida del zorro. A ver si recupero la imagen para poder despedirme de ti como Dios manda. Pues igual no voy a poder. A ver, espérate un segundito. Si no puedes, te lo puedes grabar luego. A ver, yo creo que ahora sí. Bueno, yo creo que vamos clarificando, ¿eh? Sí, bueno, pues nada, me tendré que despedir a oscuras, discúlpame Pedro, pero no te preocupes. Nada, muchas gracias por haber estado en la guarida del zorro y nada, estamos en contacto y estaremos todos juntos luchando por un futuro mejor en España y codo con la gente y ayudando a las personas que van a estar más expuestas y más sacrificadas por esta situación. Bueno, un abrazo, Rubén. Nada, muchas gracias Pedro, hasta luego. Bueno, hasta luego.